En el último siglo en el que se enmarca el estudio de la literatura medieval en lengua castellana, hay muchas autoridades que hablan de prerrenacimiento. Estamos hablando del siglo XV. El Renacimiento en la literatura española, hay consenso entre todas las personas que se dedican al estudio de la misma, que no llega hasta el siglo bien avanzado, el siglo XVI, casi a mediados. Entonces, el siglo XV se enmarcaría dentro de la literatura medieval y se considera el prerrenacimiento. Como ya ocurrió en explicaciones anteriores, es muy importante para entender la literatura, sobre todo explicada desde un punto de vista diacrónico, histórico, como la estamos explicando, es muy importante conocer el contexto histórico y social. En este sentido, en esta época, en el siglo XV, en el Prerrenacimiento, nos encontramos en una época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, en todos los sentidos, en el sentido social, económico, cultural, artístico y literario. Asistimos a la crisis de la sociedad medieval, que además se va a reflejar en la actividad política y económica y en las manifestaciones culturales, como estudiaréis más profundamente en la materia de historia de España o historia, pero ocurren cambios que, aunque no son repentinos, fueron paulatinos. Nos encontramos ya en una sociedad que se parece más a lo que va a ser el Renacimiento, otra de las nuevas edades de la humanidad, que lo que conocemos como Edad Media. Entran en este siglo en crisis el sistema de valores tradicionales. Empieza a haber un repunte de la fe del ser humano en sí mismo y a tomar conciencia de su propia individualidad, lo que se conoce como concepción antropocéntrica, el antropocentrismo frente al teocentrismo medieval. Ya lo encontramos muy presente en el siglo XV en el pensamiento filosófico y en el pensamiento social en general. Además, es en este siglo cuando vamos a asistir, y también en el siglo anterior, al redescubrimiento de la antigüedad clásica. Son los humanistas italianos, que están representados principalmente por grandes escritores como Dante, Petrarca y Boccaccio, los que van a recuperar ese gusto, y esto ya en el siglo XV ya está bastante extendido y ya se tiene conocimiento en España. Por lo tanto, ya hay influencia de ese humanismo, aunque, insisto, esto no se va a desarrollar hasta el Renacimiento que vamos a tener en España en el siglo XVI. Pero en España lo encontramos ya en Italia lo encontramos desde el siglo XIV. Una vez dicho esto, podemos centrarnos ya en lo que es la lírica del siglo XV, de lo que destaca por encima de todo, aunque hay más autores y tal, el romancero y las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que estuvimos trabajando en el aula. En este siglo nos encontramos con una continuación de esa lírica popular castellana que habíamos estado estudiando anteriormente, lo que empezaba como la canción de mujer, que luego va a evolucionar. Por un lado, nos encontramos con los cancioneros. Estamos en una época en la que ya la gran parte de la literatura se recoge por escrito. Es otra de las grandes diferencias entre este siglo y los siglos anteriores, aunque esto ya venía ocurriendo con anterioridad. Cuando estudiemos la narrativa en verso, volveremos sobre esto y lo explicaremos, porque estamos estudiando la literatura medieval por géneros, y asistimos al fenómeno que se recogen por escrito antiguas canciones populares. Esto ocurre en los cancioneros, ¿vale? Tenemos alrededor de unos 50 cancioneros conservados. Los villancicos que estuvimos estudiando en la unidad anterior, en esta unidad, pero en los anteriores ejercicios, se recogen en estos cancioneros. También se recogen poemas y canciones, porque por algo se llaman cancioneros, de autoridades conocidas, no solo anónimos. El más
conocido es El cancionero de Baena, recopilación del judío converso Juan Alfonso de Baena, que fue un poeta menor de la corte. Recoge obras desde el último tercio del siglo XIV hasta la primera mitad del XV. Una característica bastante común entre los poetas cultos del siglo XV es el cultivo de la glosa, esa técnica tan peculiar, tan particular que ya habíamos visto en el villancico, también en el cégel y la canción. También nos vamos a encontrar una gran variedad de estrofas, que es diferencia de la lírica tradicional anterior. Ya tenemos totalmente formada la redondilla, la cuarteta, la quintilla, la sextilla, el cégel, que además de un tipo de canción también es un tipo de estrofa, y la copla, que suele estar formada por dos rondillas o cuartetas independientes entre sí, pero se considera un tipo de estrofa. Pasemos a hablar del romancero y como características generales podemos decir que los romances viejos constituyen, con la lírica tradicional, un gran corpus de literatura folclórica española de enorme valor literario. Son poemas anónimos, épicos o epicolíricos de versos octosílabos con ansonancia en los pares. Su metro y su rima constituyen un módulo rítmico que se acomodó a los más varios contenidos. En el romancero hay poesía oral y escrita, anónima o de autor. Llamamos romancero viejo al conjunto de los romances que se cantaban por los juglares por el pueblo, desde mediados o finales del siglo XIV. Fue muy enriquecido durante el siglo XV. Este romancero viejo debe distinguirse del romancero nuevo, constituido por romances escritos por los poetas cultos de los siglos XVI y XVII. Muchos de estos romances se han conservado en la tradición oral, pero nos han llegado también en cancioneros manuscritos o impresos recopilados a partir del siglo XV en antologías y romanceros publicados en los siglos XVI y XVII. El romance se conservó por diversos cauces relacionados entre sí. Por un lado, la vía folclórica y por otro lado, la divulgación profesional, además de la vía cortesana. Es muy importante hablar del origen de los romances. Según la tesis tradicionalista de Menéndez Pidal y su escuela, los romances fueron en un principio fragmentos de un cantar de gesta, lo que establece una relación entre la épica y el romance, lo cual no parece claramente determinado. La tesis individualista sostiene que los romances fueron creados desde un primer momento como género independiente. Como razón se aduce que los romances más antiguos parecen tener carácter lírico y novelesco, no épico. Por eso existen otras teorías con respecto a su origen épico. A principios del siglo XIII habían de circular piezas de andadura lírica y con alcance noticiero o reminiscencias épicas y un cierto componente narrativo. Esta teoría defiende que los juglares solían presentar una gesta con más frecuencia, limitándose a cantar aislados cortos paisajes que gustaban especialmente al público. Los juglares hacían oír con particular asiduidad ciertos fragmentos gratos a su auditorio y estos fragmentos eran repetidos después por los aficionados. Y estos debieron ser, en muchos casos, quienes tomaron la iniciativa y, recordando algunos versos, resumiendo otros y alterando bastantes, seleccionaron determinados episodios épicos para cantarlos como piezas independientes. La popularidad era tan enorme que todos los cantares de gesta, todos sin excepción, han dejado tras de sí romances viejos.
De esta polémica o debate, o con esta polémica y debate está relacionada otra también, sobre todo la que también han rodado ríos de tinta, si es sobre el carácter lírico o épico de los romances. La filiación épica se descubre fácilmente en múltiples romances. Sin embargo, no se puede negar una preferencia por momentos que no necesitan articularse en un relato. Los oyentes conocían los antecedentes de los personajes y de la acción. En el romancero épico, pues, el comienzo brusco, sin preliminares, y el final en suspenso se explican en parte por razones genéticas, pero esa forma de proceder podía dotar al poema de un extraordinario valor artístico. Pensemos, por ejemplo, en el famoso romance del prisionero. Lo cierto es que en el corazón del romancero los ingredientes líricos conviven con los factores épicos y ambos llegan a potenciarse mutuamente. Todo esto tiene que ver con la formación del género, con la desmembración de la balada respecto a la epopeya. Es indudable que el romance revela un admirable aprovechamiento de las lecciones de la lírica. De la lírica, el romancero no solo aprende temas y tonos, sino formas y técnicas constructivas. Se percibe, por tanto, que sin mengua del abolengo épico, en el romancero más antiguo hay también un latir lírico. Los romances originarios se desprenden de las gestas, pero los cantores aficionados los hacen suyos. A menudo las eligen por analogía con las canciones líricas que tienen tan por mano y al reelaborarlos en la memoria las conjugan con procedimientos líricos más familiares. Los romances se clasifican tradicionalmente por ciclos y esto tiene que ver con su temática. Tenemos romances de tema épico nacional, romances fronterizos, romances de tema francés, romances bíblicos o de la antigüedad clásica, romances novelescos y líricos. Vistas estas características generales y luego el romancero, vamos ya a entrar en la poesía culta cortesana y a centrarnos en autoridades. Hablaremos de 3 autoridades principalmente. En primer lugar, tenemos a Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, que nació en 1398 y murió en 1458. Sobresalió tanto en poemas de arte mayor como en los poemas del arte menor. Veamos cómo se clasifica normalmente su obra. Por un lado tenemos los decires. Entre sus primeros decires destaca la querella de amor, de tono lírico. La alegoría juega un destacado papel en la maduración de los decires. En Triunfete de amor vemos ya la influencia del triunfo de amor de Petrarca, aunque está mucho más próxima la tradición hispánica. Otros decires posteriores van a volver al tema amoroso. Sueño e infierno de los enamorados se trata de un par de composiciones de arte mayor en la que encontramos la influencia de Lucano y de Boccaccio. El conflicto se resuelve por la victoria del amor. En cambio, sugiere claramente las desastrosas consecuencias del amor. Estos efectos deleterios del amor se hallan subrayados en el infierno de la Divina Comedia. Cae dentro del género favorito de la Edad Media tardía del infierno de amor. La Comedia de Poeza de 1483 de arte mayor se enmarca en los decires alegóricos. El favor de Hércules contra Fortuna y el doctrinal de Privados serán otros decires que giran en torno a la lucha contra Álvaro de Luna. Más famosas y mucho más populares del Marqués de Santillana son las serranillas, escritas entre 1423 y 1440, llamadas también cantigas relacionadas con las famosas cantigas de Serrana del arcipreste de Hita. Aunque pertenezcan a un género culto, vemos ciertas huellas de tono popular, sobre todo por el tema que tocan. Hablando de serranas,
que es el nombre con el que se solía conocer en la Edad Media a las mujeres en una precaria situación de, ahora lo llamamos de prostitución, pero en aquella época pues eran las serranas. También son conocidos, o al menos muy estudiados, los sonetos de Santillana. Él quiso escribir sonetos en versos endecasílabos, son sus célebres sonetos fechos al itálico modo. Escribió 42 sonetos en los 20 últimos años de su vida. Tenía el hombre una clara determinación de aclimatar al español este esquema métrico italiano. El número de sílabas efectivamente es casi siempre correcto, pero el endecasílabo italiano posee ritmos típicos que se enfrentaban con el dodecasílabo. Sus endecasílabos semejan versos de arte mayor a los que le falta una sílaba. Solo Garcilaso y Boscán, 80 años después de la muerte de Santillana, serán capaces de resolver adecuadamente el problema acentual. Con respecto a su obra en prosa, podemos decir que la obra en prosa de Santillana que ofrece mayor interés se encuentra en los prólogos de que dotaba algunos de sus poemas y en la carta a don Pedro. Discuten esta última de la naturaleza de la poesía, a la par que nos ofrece una compendiosa historia crítica de la poesía europea. Otro gran poeta de este periodo es Juan de Mena, nacido en 1411 y muerto en 1456, cordobés del que se cree a veces ser de origen converso. En 1444 dio fin Mena a su laberinto de la fortuna y lo dedicó a Juan II. En esta obra, el poeta, guiado por la providencia, contempla en el cristalino palacio de la fortuna 3 ruedas, 2 inmóviles, la del pasado y la del futuro, y una móvil, la del presente. El laberinto de la fortuna es un largo poema de 297 estrofas en versión general compuesto según el patrón de la figura retórica del apóstrofe. Nos hallamos frente a un poema de tipo político, encaminado a conseguir el apoyo para Álvaro de Luna. Nos coloca Mena frente a 2 grupos contrapuestos. En uno la fortuna, los nobles, la guerra civil y otros elementos dignos de reprobación, y el otro presenta la providencia divina, el propio Álvaro de Luna, la reconquista a Juan II. Mena traza aquí impresionantes pasajes narrativos y descripción. Esta obra fuertemente latinizada encierra oscuridad en medida considerable, lo que puede muy bien excluir de su lectura a aquellos que no fueron capaces de saborear la poesía culta. Surge una contradicción. El laberinto se ascribe a la poesía política y los poemas de esta clase suelen componerse en un estilo sencillo. La razón es que el laberinto iba dirigido a un único lector, poeta a su vez. Juan de Mena escribió otras obras antes que el laberinto, como la Coronación de 1438 o El claroscuro. También escribió obras en prosa, como el Tratado del Amor, de atribución controvertida. Su último poema está dictado por la desilusión y el ascetismo, las coplas contra los pecados mortales. Y antes de llegar al gran autor por encima de todos del siglo XV, no podemos dejar de hablar de la danza general de la muerte. El arte mayor también acogió una especie de obras que nos ofrecen una imagen de la vida social de la época formulada desde un punto de vista crítico. Esto es el contenido de la danza de la muerte. De autor anónimo, se cree que este poema fue probablemente escrito por un fraile franciscano en el siglo XV. El esquema general es que la muerte invita a danzar, esto es, a morir, con ella a representantes de las distintas clases sociales. Esto es ocasión para examinar lo que cada uno hizo en su vida y así se revelan los vicios más comunes en cada caso. La danza general de la muerte es una obra de la primera mitad del siglo XV. Posee una andadura de carácter dramático. La muerte siempre está en escena, dominando el diálogo.
resulta un texto con una representación posible. En la voz del poeta se registra la queja de los que padecieron por las injusticias expuestas en cada caso. Y para finalizar, hablemos del gran Jorge Manrique, nacido en 1440 y muerto en 1479. Encarna este autor al poeta aristocrático de su tiempo. Participó activamente en los conflictos de la época de Juan II. Partidario de la princesa Isabel, la católica, en defensa de su derecho a ocupar el trono, murió heroicamente en una batalla. Empecemos hablando de lo que la historia ha relegado a lo que podríamos decir las obras menores de Manrique, como son las canciones y otras composiciones. Cultivó el arte real. Sus poesías amorosas, aunque no muy abundantes, unas 50 conservadas, constituyen un buen compendio del amor cortés. Sus decires, más largos desde luego, están igualmente logrados, pero su mayor interés reside en los temas y las imágenes. Además de sus poesías amorosas y de las famosas coplas, por supuesto, Manrique compuso 3 poemas satírico-burlescos. Pero Manrique debe su fama a un poema bien alejado de la temática amatoria, las coplas por la muerte de su padre, una de las obras maestras de la lírica española. Es una hermosa elegía que está escrita en versos octosílabos con versos de pie quebrado. Contiene los tópicos doctrinales y retóricos de la Edad Media, lo que los priva de una originalidad intelectual que compensa con creces su fuerte pathos emotivo. Subyace en las coplas alguna idea que anuncia ya el próximo renacimiento. Así ocurre cuando en las coplas 35 a 36 se refiere a la vida de la fama. El humanismo va imponiendo la idea de que también en este mundo hay un modo de perduración gloriosa. Además, las alusiones a los muertos famosos constituyen otro caso más del conocido tópico de ubi sunt, pero Manrique alude a los hombres del pasado reciente. Cierra el poema la visita respetuosa de la muerte a don Rodrigo, quien ha conseguido a la vez la salvación y la fama, en lo que se fundamenta el consuelo de sus familiares. En lo que tiene que ver al contenido del poema, se pueden distinguir 2 partes. En las primeras 24 coplas, Manrique desarrolla sentenciosamente temas generales y hondos: la fugacidad de la vida, la inestabilidad de la fortuna, el poder igualatorio de la muerte. En las coplas restantes, de la 25ª a la 40ª, el poeta hace el elogio fúnebre de su padre, don Rodrigo Manrique, mostrándolo como un modelo de heroísmo, de virtudes y de serenidad ante la muerte. La imagen que predomina en las coplas es la del viaje. En una constante búsqueda de consuelo, Manrique se vuelve hacia una posición primitiva y equilibrada, en el sentido de pensar en la salvación, más propia de la Edad Media y no tanto de una época en la que ya primaban otros criterios renacentistas. Sin embargo, es innegable el influjo del Renacimiento, que se puede ver en el acento que se coloca sobre la fama en cuanto a premio a una vida virtuosa. Igualmente admirables son las coplas por su estilo. Lo caracteriza ante todo la naturalidad o la sobriedad del lenguaje, comprensible para todos, junto a ello su gravedad y su hondura. Destacan inolvidables frases sentenciosas y las exhortaciones e interrogaciones al lector hacen su lectura más penetrante, a lo que se añade la emoción de ciertas exclamaciones. Manrique no abusa de las imágenes, pero las hay certeras y bellísimas. En fin, ponderemos el acierto de su estrofa, el fluir de sus versos frenados por los tetrasílabos pies quebrados. Produce un ritmo de marcha lenta, solemne, funeral, diríamos.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor.